Sí, profesor, muy buenas tardes. Gracias por haberme traído nuevamente a Ayacucho, al que no venía hacía 2 años. Ayacucho tiene una connotación muy especial para mí, disculpen que hable un poquito de mí mismo, y es que los primeros amigos que yo tuve en el barrio en el que hasta ahora vivo, en Miraflores, cuando yo llegué al Perú desde Europa, fueron ayacuchanos. Yo tenía 4 años de edad, ellos tenían uno 5, el otro 4 o por ahí. Eran los hijos del verdulero. Este barrio todavía estaba medio construirse, había muchas casas en construcción, había muy pocos niños, y mis primeros amigos peruanos fueron 2 chicos ayacuchanos, y luego 2 chicos chinos, pero los primeros fueron los ayacuchanos. En Lima los 2 hablábamos raro, ellos hablaban con acento ayacuchano, yo hablaba con acento español. Por alguna extraña razón nos entendíamos cada uno con su respectivo acento. Luego vine en repetidas varias oportunidades a Ayacucho, y luego el acontecimiento que más me ha marcado mi vida como reportero, como periodista, ha sido indudablemente el crimen de Uchurajay. Fue un momento importantísimo para mí, una inauguración de la década de los 80 terrible. Además, yo era director del diario de Marca, y 3 de las personas que son asesinadas pertenecían al diario de Marca. Yo como director tenía la responsabilidad de haberlos mandado, no explícitamente. Yo no les dije, se van ustedes a tal lugar. Esas decisiones ya las toma el periodista, las toma el reportero. Pero la responsabilidad de ser el jefe es muy importante. Y esto fue algo que me conmovió a todo el país, por supuesto, conmovió a todos los periodistas, y que me obligó de alguna manera a seguir con el tema a mi pesar. Por momentos yo quise desvincularme del tema, quise quitar el tema de mi cerebro, pero el destino, por múltiples caminos extraños, me volvía a tocar el tema. Yo publiqué un libro al año de la masacre, el año 1984, y con eso yo más o menos consideraba saldar mi deuda, porque cuando muere un compañero de trabajo, uno es culpable de alguna manera de su muerte, uno tiene una responsabilidad, hay una corresponsabilidad que tú tienes en la muerte de esa persona. O tú la has matado un poco, tú también has muerto un poco, y eso evidentemente es una pesadilla. Esto ocurre mucho con los periodistas que ven morir a sus colegas, ¿no? En general ocurre con todas las profesiones, pero especialmente con esta. Bueno, y a pesar de que yo quería de alguna manera que el tema se me quitara en la cabeza, no podía. No podía porque llegaba una persona de Inglaterra que quería hacer una película. Y un día llegó un tipo y me comenzó a filmar a mí, y recién hace 2 años, he debido traer la copia ahora, qué lástima. Me entregan un video y me dicen que esto es el video de 1984-85. ¿Qué video? Y lo metí en mi video. ¿Y qué fue lo que vi ahí? Vi a un tipo con bigote negro, bastante pelo, y fumando, como loco. Ese era yo. Después vi a un hombre con algunas pocas canas, con su característico peinado, ese era Mario Vargas Llosa. Y después vi a otro que se llamaba Javier de Jacinto. Y así una serie de personas más. La impresión que me produjo fue tremenda. Esa fue otra emboscada que me hizo el destino para seguir con el tema. Y así sucesivamente, hasta que un día conozco a Víctor Tipe. Y de Víctor Tipe yo había leído un libro anterior sobre Ismael Guzmán. Me impresionó porque era un libro muy serio, muy investigado, con fuentes muy contrastadas. Y me lo encuentro después de eso y me dice que va a hacer un libro sobre Uchurajay. Digo, Dios mío, ¿a ti qué se te ha perdido en Uchurajay? Pensé yo. Bueno, a todos se nos ha perdido algo en Uchurajay, porque somos periodistas, porque ese es nuestro oficio, esa es nuestra profesión, y porque hemos vivido esa década terrible, y porque quizás los que estuvimos en la plenitud de nuestras facultades en esa década la recordamos con una cierta añoranza.
porque éramos más jóvenes, más ágiles, más idealistas, arriesgábamos la vida mucho más. Éramos mejores, sin duda, a pesar de que el país evidentemente era peor que lo que es ahora. Eso tampoco se puede negar. El Perú ha mejorado, señores, a pesar de todos los pesares. No es por la genialidad de ningún gobierno, sino porque el pueblo ha querido hacerlo así. Bueno, pero esa década fue para muchos, la década, para mí en concreto y para otros, una década en la que realmente nos sentíamos vivos, a pesar de que estábamos rodeados de la muerte. Adicionalmente, yo me vi obligado a publicar el librito ese que se ha mencionado aquí. En su primera edición tuvo escasa circulación porque quería confrontar el informe de la Comisión Vargas Llosa. Para mí el informe de la Comisión Vargas Llosa estaba lleno de inexactitudes y constituía, lamento tenerlo que decir, un monumento a la improvisación y al acomodo político. Esencialmente mantengo este punto de vista. La idea de presentar un Ushurajay como si fuese otro planeta, que me parece a mí que está en la comisión, era algo totalmente absurdo. Y el que viajara a Ayacucho se daría cuenta de que esto de que era una comunidad ajena al resto del Perú no era cierto. Yo lo comprobé porque en un helicóptero en el que volábamos, en el que viajamos a Ushurajay el mismo día que Morales está entrevistando el desentierro de los cadáveres, había pues restos de trago, tallarines y todo lo demás, que era la ayuda que el ejército le estaba dando a las comunidades. Y las comunidades estaban siendo organizadas para resistir a Sendero Luminoso. Entonces, eso de que estaban fuera de la mano del Estado era muy relativo. Y luego se cometían, a mi modesto entender, una serie de cosas que no eran correctas en ese informe. Posteriormente, cuando se produce el informe de la Comisión de la Verdad, se presenta el tema Ushurajay de manera, a mi juicio, ambigua. Hay una parte muy importante que creo hay que atribuírsela a los informes que en su momento hace Ponciano del Pino, creo yo, que realmente es muy revelador sobre la forma, los testimonios de los campesinos y los testimonios. Pero hay otra parte que a mí personalmente me molestó muchísimo. Y yo lo he puesto por escrito todo esto que les estoy diciendo. Lamento tener que quitar 2 minutos al tema del libro, que es lo que nos trae acá, y es el retrato que la Comisión de la Verdad hace de Luis Morales Ortega. Absolutamente injusto. Luis Morales Ortega es para mí un héroe de la libertad de prensa en el Perú. Él es el único periodista que llega, se mete en el helicóptero en el que iba el juez a hacer el levantamiento de cadáveres y él graba a todos los campesinos o a muchos campesinos de Ushurajay porque hablaba quechua perfectamente. Será tratado después de desprestigiar. Nosotros entregamos a la Comisión Vargas Llosa los cassettes en quechua, los sometieron a unos lingüistas que pensarían que yo había inventado esa cuestión. Y por esta razón, el hecho de que la Comisión de la Verdad, que tiene tantos méritos, incurra lamentablemente en este maltrato a Luis Morales Ortega, presentándolo como una especie de misti agresivo contra los campesinos, a mí francamente me molestó y por eso tuve que publicar una segunda edición con un comentario sobre esta materia. Estos son los antecedentes. Ahora vamos al punto que nos trae Ayacucho. El punto que nos trae Ayacucho es el libro de los hermanos Tipe. La seriedad y el rigor que yo había conocido en el tratado o en el libro sobre Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, no solamente está ratificada, casi yo diría que está hasta superada en este libro. Los hermanos Tipe han cultivado una virtud periodística en la que los jóvenes parecen no creer, porque los jóvenes periodistas creen que con 5 twitters se pueden cambiar el mundo. Con 5 twitters o con 500 twitters se puede hacer el ridículo, como hacemos todos los días, pero cambiar el mundo ni de vainas. Esa virtud se llama la paciencia. Los Tipe han sido unos investigadores, han tenido que aplicar su mejor inteligencia para encontrar testigos, señores, descendientes de las personas que estaban en Ushurajay,
personas que tuvieron que huir, porque después Uchurajay fue una comunidad diezmada por el terrorismo, con una crueldad increíble. Entonces, esta virtud de la paciencia es algo que resuma del texto del libro, que ustedes seguramente van a poder gozar, como yo lo hice cuando ellos me honraron pidiéndome el prólogo. Ese es un punto de gran importancia. En segundo lugar, hay un aspecto de la investigación que era poco común hasta el momento en el que sale este libro: adoptar el punto de vista del comunero, adoptar el punto de vista del campesino. Todos nosotros hasta ese momento habíamos adoptado el punto de vista del periodista, en mi caso, o el punto de vista del Estado y de la defensa de la democracia, así se dijo en el caso de la Comisión Vargas Llosa y otras entidades vinculadas al gobierno de turno. En este caso, por primera vez, yo creo de manera integral, se adopta el punto de vista del campesino. Eso se logra con investigación, con paciencia, buscando a la gente, sabiendo dónde fueron, porque se produjo un éxodo de la comunidad de Uchurajay a diferentes lugares. Algunos desaparecieron por siempre, pero otros siempre estaban y los han encontrado ellos. Y al final, la máxima de la paciencia del periodista es que al final de los finales, alguien siempre tiene la imperiosa necesidad de tener algo que decir. Y eso es lo que ellos han logrado. En tercer lugar, han entrevistado a familiares del guía y han descubierto sobre este tema una serie de hechos que la verdad nosotros, yo personalmente, lo había puesto un poquito entre paréntesis. El guía resulta un personaje muy importante para entender la lógica de la matanza de Uchurajay. ¿Por qué a él se le mata después? ¿Por qué a él se le persigue? ¿Por qué él iba a poderse convertir en un testigo incómodo? ¿Y por qué a él se le entierra en otro lugar en forma clandestina? No en las famosas 4 fosas que todo el mundo ha visto en su oportunidad, todos los que hemos podido verlas, ¿no? En su oportunidad en Uchurajay. Eso es algo que también hacen los hermanos Tipe. Y luego las motivaciones de la comunidad. Para entender las motivaciones de la comunidad hay que explicar los contextos, los antecedentes históricos, las circunstancias que se estaba viviendo en los Andes ayacuchanos en esa época, desde que se desata aquí la ofensiva de Sendero Luminoso, y de qué manera las comunidades intentan defenderse. Por todas estas razones, yo creo que el cúmulo de información que hay en este libro lo convierte en el no va más de la investigación sobre el caso. Que el estado del arte, como dicen algunas personas, los americanos, para decir que es lo último de la última generación, creo que se encuentra en este libro. Para mí leerlo con la finalidad de escribir el pequeño prólogo que tiene ha sido primero un privilegio, pero ha sido también conmovedor, porque de alguna manera me ha obligado a revivir situaciones que yo había vivido directa o indirectamente por interpósita persona, en situaciones todavía muy frescas a nivel histórico. Y para terminar este comentario ya un poco largo, por el que pido disculpas, el libro patentiza una vez más el hecho fundamental de Uchurajay. En mi modesto entender, el hecho fundamental de Uchurajay es el hecho de hacer periodismo. En un país difícil, en un país trágico y en un país peligroso. Este país es el Perú. Hacer periodismo, el acto del periodismo, es lo que está homenajeado en este libro. Recuerden ustedes lo siguiente: hasta lo que ha ocurrido en Francia con el semanario Charlie Hebdo, nunca en toda la historia se había matado a un mayor número de periodistas, todos juntos en el mismo acto. Y eso había ocurrido en este país. Muchísimos más periodistas, centenares, si no miles, han muerto a través de la historia en actos de guerra y todo lo que ustedes se pueden imaginar, con represiones gubernamentales o lo que sea, o en actividades de riesgo, pero nunca como había ocurrido acá en el Perú. El acto periodístico es básicamente un acto de entrega, es un acto de sacrificio, no es un acto de privilegio, no es un acto de ego, es básicamente el legado que nos dan los muchachos que un día salieron de este Hotel Santa Rosa de acá,
con la sonrisa que caracteriza y la ironía que nos caracteriza siempre a todos los periodistas, que siempre pensamos que nunca nos va a pasar nada, porque pensamos que nuestro carnet de periodista es más o menos como el escapulario de la Virgen del Carmen, para algunos, ¿no? Esto me parece que es el aspecto fundamental que yo también quiero rescatar del libro, el homenaje que se hace a estos muchachos que, sin hacer ningún discurso trágico ni ninguna pose operística, entregaron su vida no por suicidas, sino por querer cumplir con su misión. Yo le agradezco a los hermanos Tipe este excelente libro. Recomiendo a todos que lo lean, especialmente a los jóvenes que estudian periodismo. Los jóvenes que estudian periodismo deben saber que alguna vez en este remoto país llamado Perú había periodistas que arriesgaban la vida y la entregaban por algo que es tan difícil de conseguir, que es la verdad. Gracias.